El día de hoy lo que nos toca ver es la segunda parte del tema de números racionales. En la primera parte nosotros hemos estado estudiando lo que corresponde básicamente al tema de fracciones, ¿no? En esta segunda parte lo que vamos a estudiar es lo que corresponde a los números decimales, los llamados números decimales. Entonces, veamos, ¿cuáles son los objetivos para el día de hoy? A ver, tenemos tres objetivos, ¿de acuerdo? El primero de ellos es definir qué cosa es un número decimal y aprender su clasificación. Luego, vamos a aprender a generar su fracción. Vamos a hablar de la fracción generatriz, ¿no? Porque todo decimal es el resultado de una fracción. Y vamos a aprender a calcular la cantidad de cifras decimales en función de la fracción con la que nos vamos a topar o con la que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Recordemos la participación a través del chat. Yo estoy atento a su participación a través del chat, así que no hay problema. Hagan sus consultas, planteen sus dudas a través del chat. Muy bien, vamos a ver. Nosotros sabemos que de manera muy frecuente en nuestra vida cotidiana nos encontramos pues con valores decimales. Nosotros debemos de trabajar con números decimales, ¿no? Tenemos por aquí algunos ejemplos, ¿no? El hecho de tomar, por ejemplo, la temperatura, ¿no? de un cuerpo, ¿no? Generalmente nos da números decimales. El tipo de cambio del dólar también nos da valores decimales. En los empaques de los alimentos hay tablas nutricionales que muchas veces, como puedes observar, también traen valores decimales. Lo mismo ocurre con las ciencias, ¿no? Con la ingeniería, por ejemplo. Y así como ello podemos encontrar muchos ejemplos, incluidos, por ejemplo, puntajes de examen de admisión. Muy bien, vamos entonces a ver qué cosa es un decimal, ¿de acuerdo? El decimal no es otra cosa que el resultado que vamos a obtener cuando dividimos una fracción, ¿de acuerdo? En algunos textos van a encontrar que es la representación lineal de una fracción. ¿Por qué dicen que es la representación lineal de una fracción? A ver, vamos a poner un ejemplito. Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos frente a la fracción 3/4, podemos hacer la división y nos da 0,75. Este es nuestro número decimal y está representando a esa fracción, pero escrito en una línea. Por eso dicen que es la representación lineal de una fracción. También lo entienden de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos aquí algunos ejemplos, como he mencionado, 3/4 que vale 0,75, 6 onceavos que tiene una característica, ¿no? 0,54, 54, 54 y así sucesivamente. 7 sextos, en el cual también vamos a ver una característica interesante, 1,1 y de pronto el 6, 6, 6, 6, 6 comienza a repetirse, ¿no? Muy bien. Esta forma de, digamos, resultados nos permiten a nosotros clasificar a los decimales, ¿de acuerdo? En el primer caso, conozco la cantidad de cifras decimales. Hay exactamente 2 cifras decimales. Pero en los dos ejemplos siguientes no puedo determinar la cantidad total de cifras decimales. Es una cantidad indeterminada. Correcto, Alexander, ¿no? Nosotros por aquí podemos hacer la clasificación decimal exacto, decimales inexactos y dentro del grupo, como nos menciona Alexander, periódicos puros y periódicos mixtos. ¿De acuerdo? Muy bien. Generalmente vamos a toparnos con expresiones que tienen esta forma, pero no son los únicos números. Si nosotros, por ejemplo, buscamos las cifras del valor pi o el valor de pi, nos vamos a dar cuenta de que es 3.14, 15, 79,
y algo más, que nosotros lo redondeamos a 3.1416, ¿no es cierto? Lo redondeamos. Si quisiéramos representar pi como una fracción, no podríamos. ¿Por qué? Porque pi es un valor que no tiene, digamos, esta condición. No hay una secuencia numérica que se repita. Como no hay una secuencia numérica que se repita, entonces nosotros no lo podemos representar como fracción, pese a que es un número decimal. Por eso está dentro del conjunto de los números irracionales, ¿de acuerdo? El valor de pi. Así que el hecho de que tenga cantidad infinita de cifras o no determinada no significa que sea necesariamente un exacto o un inexacto, ¿de acuerdo? De forma general, nosotros vamos a encontrarnos que nuestros números decimales tienen esta forma. Ahora aquí, nosotros podemos distinguir dos regiones, ¿de acuerdo? Dos regiones. Estas dos regiones están separadas por esta coma, ¿de acuerdo? Aquella región que está antes de la coma, que está al lado izquierdo de la coma, se conoce como la parte entera, ¿de acuerdo? Están los valores enteros. Después de la coma, en el lado izquierdo, nos vamos a encontrar con la parte decimal, ¿de acuerdo? Entonces, un decimal tiene parte entera y parte decimal. En muchas ocasiones, lo que vamos a hacer es trabajar con decimales que tienen como parte entera a un 0, es decir, no tienen parte entera y solamente poseen parte decimal. Sin embargo, también nos vamos a encontrar con situaciones como estas, ¿de acuerdo? En donde hay un valor en el que tenemos parte entera y parte decimal. De ser este el caso, nosotros vamos a separar, ¿de acuerdo? Vamos a separar y vamos a trabajar por un lado con el entero y por el otro lado con el decimal. La coma que nos permite hacer esta separación en dos regiones se le conoce con el nombre de coma decimal, ¿bien? Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros tenemos un número decimal cuya parte entera es distinta a 0, como fue nuestro tercer ejemplo, lo que vamos a hacer es descomponerlo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, 12,738 milésimos, que lo podemos separar como 12 más 738 milésimos. Entonces, podemos trabajar ahora con esta parte, ¿de acuerdo? Que es la parte decimal, y luego trabajar con la parte entera. ¿Bien? Bueno, yo les decía que esto de la cantidad de cifras nos permitía a nosotros hacer una clasificación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los primeros decimales que vamos a revisar son los llamados decimales exactos, que son aquellos que tienen una cantidad finita de cifras, una cantidad finita, una cantidad conocida de cifras. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver que para que se originen este tipo de números decimales, la fracción irreductible que lo genera, recuerda que el decimal es el resultado de una fracción, así que la fracción irreductible que lo genera debe de tener una característica importante. Y esa es que en la descomposición canónica del denominador solo pueden aparecer los factores primos 2 o 5. O en algunas ocasiones pueden aparecer ambos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Así que solamente está permitido el 2 y el 5. Todos los demás números primos están prohibidos en el denominador de la fracción irreductible. Acuérdate, tiene que ser irreductible la fracción, ¿de acuerdo? Solo en la fracción irreductible nosotros podríamos hacer este análisis, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos. Tengo 7 medios. En el denominador, su descomposición 2 a la 1. Por aquí tenemos otro ejemplo. 5 entre 4. Descomposición canónica del denominador
2 al cuadrado. Otro ejemplo, 3 a la octava, descomposición canónica del denominador, 2 al cubo, ¿no? 8 25avos, 5 al cuadrado. 3 sobre 125, 125 es 5 al cubo. Y tenemos por aquí otro ejemplo, ¿no? 13 cuarentaos. ¿Quién es 40? 40 es 2 al cubo por 5. También tenemos 27 cincuentavos. 50 es 2 por 5 al cuadrado. Y ahora podemos observar una característica importante. Miren la cantidad de cifras decimales que hemos obtenido. Cuando divido a 7 entre 2 a la 1, una cifra decimal. Cuando divido 5 entre 2 al cuadrado, 2 cifras decimales. 3 entre 2 al cubo, 3 cifras decimales. 8 entre 5 al cuadrado, 2 cifras decimales. 3 entre el 5 al cubo, 3 cifras decimales. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces? Que el exponente me dice cuántas cifras va a tener el decimal, ¿no es cierto? Eso es lo que observo. Pero, profe, estos ejemplos es cuando usted tiene solo un factor primo. Aquí tiene ejemplos en donde hay 2 factores primos. Mira, 2 al cubo por 5 como denominador y me da 3 cifras decimales. Aquí, en el denominador, 2 por 5 al cuadrado y me da 2 cifras decimales. Profe, significa que la cantidad de cifras decimales siempre será el mayor exponente que yo pueda encontrar entre el factor 2 y el factor 5. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos dice a nosotros la nota, ¿no? En general, la cantidad de cifras decimales que origina una fracción irreductible, acuérdate de esa condición, es importantísima, siempre será igual al mayor exponente que podamos encontrar entre los factores primos 2 o 5, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener nosotros en cuenta. Estos decimales, por cierto, como nos producen una cantidad finita de cifras, a esta sección que tiene una cantidad de cifras que aparecen una sola vez, le llamaremos parte no periódica. Entonces, cuando nosotros hablamos de decimales, generalmente hacemos referencia a parte periódica y parte no periódica, y entenderemos que la parte no periódica es aquella que aparece una única vez, una sola vez. Mientras que la parte periódica será aquella que aparezca repetida varias veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo más importante para nosotros es justamente esta parte, la llamada fracción generatriz. Es decir, cómo convierto un número decimal en fracción. Cuando nosotros nos encontramos con este ejemplo que está aquí y lo leemos adecuadamente, ¿de acuerdo? Porque la costumbre de leerlo es decir 0,8, ¿no es cierto? 0,8, pero esa no es la forma correcta de leer. Este número decimal es 8 décimos. 8 décimos. Entonces, como es 8 décimos, entenderé que es un 8 sobre 10. Profe, aquí 0,27. Su forma correcta es 27 centésimos. 27 sobre 100. Otro ejemplo. 593 milésimos. 593 milésimos. Su fracción, 593 sobre 1000. ¿Qué podemos sacar en claro? Una cifra decimal, un 1 con un 0. 2 cifras decimales, 2 ceros. 3 cifras decimales, 3 ceros. Profe, la cantidad de cifras decimales entonces me indica cuántos ceros voy a colocar después del 1. O dicho de otra forma, una potencia de 10, ¿no? Cuyo exponente, ¿quién es? La cantidad de cifras.
Una cifra, 10 a la 1. Dos cifras, 10 al cuadrado. Tres cifras, 10 al cubo. También lo podemos mirar de esa forma. Muy bien. Así que, si a mí me dijesen que debo de convertir 4 enteros con 82 centésimos a una fracción, entonces lo que haría sería dividir todo el numeral sobre 100. ¿Por qué todo el numeral sobre 100? Porque dijeron que era 82 centésimos. Copio todo sobre 100. Al dividir sobre 100 me da evidentemente 4,82. 73 enteros y 5 décimos. Siguiendo el ejemplo, sería 735 sobre 10. ¿No es cierto? De forma ya más general, si tengo la expresión 0,AB, teniendo dos cifras, entonces, profe, será sobre 100. Un AB sobre 100. ¿De acuerdo? Esto jamás lo olvides, es importante. En muchos de los problemas que nosotros vamos a resolver, vamos a necesitar hacer estas conversiones. ¿Por qué? Rara vez en los problemas nos van a dar los valores numéricos completos. En muchas ocasiones van a aparecer variables y entonces yo voy a tener que convertir la expresión decimal en una fracción. Muy bien, tenemos aquí la nota que dice lo siguiente, ¿no? Los números decimales se pueden representar como la suma de fracciones decimales. A ver, ¿qué significa esto? Ya, tenemos aquí 593 milésimos, que lo puedes escribir de esta manera, ¿de acuerdo? 500 sobre 1000 me dará 5 décimos, 90 sobre 1000, 9 centésimos y 3 sobre 1000, 3 milésimos. Profe, ¿por qué me interesa esto? Ya, vamos a ver, te explico un poquito. Cuando nosotros estábamos estudiando el capítulo de numeración, habíamos visto esto, ¿no? Por ejemplo, si tomamos a 948, esto era 9 por 10 al cuadrado, más 4 por 10, más 8. Y nosotros a todo esto le llamábamos descomposición polinómica. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo con los números decimales, polinómica. Ya, lo que estamos haciendo nosotros con los números decimales es algo similar. Por ejemplo, nos han puesto como ejemplo 593 milésimos. Ya, y nos han dicho que se escribe 5 sobre 10, pero ese 5 sobre 10 lo puede escribir como 5 por 10 a la menos 1. 9 sobre 100, 9 por 10 a la menos 2. Y 3 sobre 1000, 3 por 10 a la menos 3. ¿Qué estoy observando? Profe, estoy observando que aquí también puedo plantearme una descomposición polinómica. Entonces, la descomposición polinómica no es exclusividad de los números enteros. Yo puedo descomponer polinómicamente también la parte decimal, teniendo en consideración que los exponentes disminuyen en 1, ¿no? Mira, 10 al cuadrado, 10 a la 1, 10 a la 0, 8 por 10 a la 0 no le pasa nada, todo número elevado a la 0 es 1, 5 por 10 a la menos 1, 9 por 10 a la menos 2, 3 por 10 a la menos 3. ¿Por qué hago esto? Porque si yo tuviese este número, podría descomponerlo polinómicamente. A ver, ¿cuál sería su descomposición polinómica? Profe, 4
por 10 al cubo, más 3 por 10 al cuadrado, más 2 por 10, más 5 para la parte entera, más 2 por 10 a la menos 1, más 3 por 10 a la menos 2, más 3 por 10 a la menos 3, más 4 por 10 a la menos 4. ¿Para quién? Para la parte decimal. Entonces, veamos que la descomposición polinómica también es posible. ¿De acuerdo? La descomposición polinómica también es posible en la parte decimal. Lo único que ocurre es que los exponentes son negativos. ¿Por qué los exponentes son negativos? Porque un exponente negativo implica necesariamente una división, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pretende decir esta nota. Muy bien, yo sé que esto no está en tu PDF, así que de repente por ahí quieras tomarle una captura a lo que acabo de escribir antes de borrarlo. ¿Listo? A ver, muchachos, captura para proceder a borrar. Bien, voy a borrar los dibujos entonces y seguiremos. Bien, una aplicación. Vamos a ver cómo eso que nosotros acabamos de aprender nos permite a nosotros resolver ciertos problemas. Dice, si el resultado de dividir 390 entre 125, seguido de x ceros, es lo que nos dice aquí la expresión, es un decimal con 54 cifras decimales, calcule el valor de x. Muy bien, vamos a ver. 390 entre un 125 seguido de ceros debe de darme 54 cifras. Muy bien, listo. Ya, voy a resolverlo aquí porque luego nos han planteado otra resolución que, digamos, no nos ayuda mucho a entender en un primer momento, pero que después de haber entendido esta explicación, creo que ustedes verán que es bastante sencillo. A ver, a nosotros nos dicen que aquí hay x cifras ceros. Así que yo podría expresar esta fracción como 3900 sobre 125 por 10 a la x. ¿No es cierto? Eso es lo que ocurriría. Esto pasaría. Vamos a descomponer. ¿De acuerdo? Voy a descomponer 3900 y 125 por 10 a la x. A ver, al descomponer 39 es 3 por 13. Y al descomponer estos dos ceros, implicaría que este 39 ha sido multiplicado por 100. Por lo tanto, debería de ir 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Muy bien. 125 es 5 al cubo. 10 a la x lo puedo escribir como 2 a la x por 5 a la x. Haciendo nuestros cálculos, esto es 3 por 13 por 2 al cuadrado. Bueno, de una vez vamos a eliminar ese 2 al cuadrado y ese 5. A ver, si elimino el 2 al cuadrado me quedaría 2 a la x menos 2. Recuerda que los exponentes deberían de restarse. Por, haciendo la operación aquí, tengo 5 elevado a la x más 3. Pero al hacer la operación con el 2, 5 a la x más 1. Y este resultado debe de darme un decimal con 54 cifras. Bien, recuerda que la cantidad de cifras, hemos dicho, viene dado por el mayor exponente. De la descomposición canónica que observamos en la fracción, ¿cuál es el mayor exponente? Entre x menos 2 y x más 1, el mayor exponente es x más 1. Y este exponente debe de valer 54. Por lo tanto, x en realidad
debería de valer 53. Entonces, como nos pidieron determinar el valor de x, diremos que ese es 53. Profe, ¿por qué se toma todo el trabajo de hacer la descomposición de la fracción y luego comenzar a eliminar, ¿no? Porque he comenzado a eliminar valores. Bueno, la razón es bastante sencilla. Si nosotros observamos, tiene que trabajarse con una fracción irreductible. Esta expresión que escribí primero, 3 por 13 por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, sobre 5 cubo por 2 a la x por 5 a la x, no es una fracción irreductible, ¿no? Hay cosas que puedo simplificar el factor 2, puedo simplificar el factor 5. Al hacerlo, ya tengo una fracción irreductible. Y es aquí, en esta fracción irreductible, donde yo puedo recién determinar la cantidad de cifras. Acuérdate de eso. Si en un problema nos piden determinar cantidad de cifras, siempre lo haremos sobre la fracción irreductible. Bien, a ver, una captura de esto que acabo de escribir para poderlo borrar y poder ver la otra forma de solución. ¿De acuerdo? ¿Listo, muchachos? Captura. Muy bien, borro entonces lo que he escrito y vamos a ver cómo fue hecho. Ya, nosotros, recuerda, primero hicimos la descomposición y después simplificamos. Muy bien, esta persona lo que ha hecho ha sido primero simplificar, ¿no? 2 ceros con 2 ceros. Por lo tanto, ahora el 125 ya no tiene x ceros al final, sino tiene x menos 2 ceros, ¿no es cierto? Porque le han quitado, le han eliminado 2 ceros. Haciendo la descomposición canónica, sale 125 ya no por 10 a la x, sino por 10 a la x menos 2. La descomposición canónica de esta expresión es 2 a la x menos 2 por 5 a la x más 1, que es exactamente el mismo resultado que nosotros hemos obtenido. El mayor exponente de ellos es x más 1, como habíamos dicho, y entonces x más 1 es igual a 54 y por lo tanto x vale 53. Yo primero hice la descomposición y después simplifiqué. El primero ha simplificado y después ha hecho la descomposición. ¿De acuerdo? Claro, el 39 no hay problema porque 39 es 3 por 13, no tiene nada en común con lo que estaba quedando luego. Muy bien. Ya hemos terminado de ver los decimales exactos. Vamos a pasar a ver los decimales inexactos. Los inexactos, como ves, son aquellos que tienen una cantidad infinita de cifras decimales, ¿de acuerdo? Y que podemos clasificar en periódicos puros y periódicos mixtos, como habíamos mencionado también en la primera diapositiva que habíamos estado viendo. Bueno, ¿cuándo se genera un periódico puro? ¿Cuándo se genera un periódico puro? Vamos a ver. Se genera un periódico puro, ¿de acuerdo? Siempre y cuando en la descomposición canónica del denominador de la fracción irreductible, nuevamente irreductible, no vayamos a encontrar a los factores primos 2 o 5. Podemos encontrar a cualquier otro número primo, pero está expresamente prohibido los factores 2 y 5. ¿De acuerdo? Están expresamente prohibidos. Muy bien. Veamos algunos ejemplos. 2 tercios. Profe, en el denominador no hay factor 2, tampoco hay factor 5. Y al dividir 2 entre 3 me sale 0,6666. Ya, en lugar de escribir varias veces 6 seguidos de puntos suspensivos, una forma de hacerlo es poner sobre el 6, que es lo que se repite, una porción de arco. Esa porción de arco nos indica que el 6 se repite de manera indefinida. Otro ejemplo podría ser 7 sobre 11. Muy bien. Al dividir 7 sobre 11, el resultado nos da 0,63636363 y así sucesivamente.
Nuevamente, el 6,3 es lo que se repite, así que sobre 6,3 pondremos nuestra porción de arco, indicando que el 6,3 se repite. Profe, 8,37 avos. Muy bien. Al hacer la operación, profe, me queda 0,216 y sobre el 216 la porción de arco, indicando que el 216 se repite. Pero veamos, aquí tenemos una cifra que se repite, una cifra periódica. ¿Qué característica debe de tener esta fracción? Bueno, sencillo. Vamos a analizarlo con una tabla. Pero para ello, completemos la información. Profe, aquí en el segundo ejemplo, 2 cifras periódicas, 2 cifras repetidas. Y en el tercer ejemplo, 3 cifras repetidas. Muy bien. Profe, aquí sale una cifra repetida porque el denominador es un divisor de un 9. Profe, aquí obtengo 2 cifras periódicas porque 11 es un divisor de 99. Y aquí, profe, 3 cifras periódicas porque 37 es un divisor de 997. Entonces, la cantidad de cifras periódicas viene relacionada con la cantidad de nueves. Una cifra periódica, un 9. 2 cifras periódicas, 2 nueves. 3 cifras periódicas, 3 nueves. Y eso nos obliga a nosotros a trabajar con algo que se conoce como la tabla de los nueves. ¿De acuerdo? La tabla de los nueves. Que pueden observar aquí. ¿Cómo funciona esto de la tabla de los nueves? Vamos a verlo. Ya, en teoría, la tabla de nueves está conformado por una cantidad infinita de expresiones numéricas formadas por puros nueves. Sin embargo, para nuestro examen de admisión, lo único que debemos de conocer son los 6 primeros casos. ¿De acuerdo? Los 6 primeros casos. Desde cifras formadas por un solo 9 hasta numerales formados por 6 cifras 9. Y lo que debemos de hacer es calcular la descomposición canónica. ¿De acuerdo? La descomposición canónica. Ahora, yo sé que calcular la descomposición canónica en medio de un examen para poder determinar cantidad de cifras es bastante complicado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar una secuencia con la llamada tabla de nueves que nos permita recordar de manera más o menos rápida, más o menos práctica, cuál es la descomposición. Muy bien, entonces decimos por aquí, vamos a trabajar con la tabla de nueves. Habíamos dicho que teníamos que conocer desde un 9 hasta 6 nueves. Entonces vamos a poner todos los casos. Y vamos a ver que hay algo que se repite generalmente en cada una de estas situaciones. ¿De acuerdo? Si yo conozco estas reglas, voy a poder rápidamente recordar la descomposición. Muy bien. El 9 es evidente que es un 3 al cuadrado. Y esto nos dará una pista, porque siempre aparece 2 veces 3 al cuadrado y en el tercer caso un 3 al cubo. 2 veces 3 al cuadrado y en la tercera vez un 3 al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, para los factores 3 tengo esta secuencia. 2 veces 3 al cuadrado acompañado de un 3 al cubo. ¿Bien? Una vez que he hecho esto, me doy cuenta que la descomposición canónica del primer 9 ya está completa. Entonces, me voy a fijar en el siguiente número, que sería 99. Para completar la descomposición canónica de este 99, me doy cuenta que me hace falta un factor 11. 9 por 11 me da 99. Y esto también me da una pista. La pista es de que el 11 aparece de manera intercalada. No hay 11, sí hay 11. No,
sí. No, sí. O dicho de otra manera, siempre que estemos frente a un numeral que tiene una cantidad par de cifras, aparecerá un 11. ¿De acuerdo? Claro, esto solamente es válido en la tabla de 9. Acuérdate de eso. Muy bien. Ya tengo entonces la segunda descomposición. Vamos con la tercera. La tercera es bastante sencillo de recordar. Hay un número que siempre está junto al 27. Acá tengo 3 al cubo, 27. Y junto al 27 siempre aparecerá un 37. Entonces, como aquí también hay 3 al cubo, aquí también debe de aparecer un 37. ¿Bien? Con este 37 ya he completado la tercera, descomposición canónica. Ahora, ¿qué me faltaría? Las demás. Muy bien. Aquí que tengo 4 nueves, el único factor que me falta es 101. En 5 nueves me faltan 2 factores, un poquito difíciles, porque son 41 y 271. Pero en 6 nueves me faltan también 2 factores que son fácilmente recordables. Me falta el 7 y me falta el 13. Bien, con esto ya tengo yo la descomposición canónica de mi tabla de nueves. Sin embargo, esta descomposición canónica solo es la primera parte, ¿de acuerdo? Yo tengo que recordar que de esta tabla hay ciertos valores que me permiten a mí predecir la cantidad de cifras y que vamos a llamar factores característicos. Entonces, habrá factores característicos para un 9, habrán factores característicos para 2 nueves, ¿de acuerdo? Los escribo así. Lo mismo ocurrirá para 3 nueves, para 4 nueves, para 5 nueves y para 6 nueves. Si tú no quieres aprender toda la tabla de nueves, lo que deberías de recordar son los factores característicos entonces, ¿de acuerdo? Pero yo te estoy explicando cómo los obtenemos. Bien, para poder conocer los factores característicos, lo que yo debo de hacer es recorrer esta tabla y fijarme qué números primos aparecen por primera vez. Por ejemplo, al recorrer la tabla desde la parte superior hacia la inferior, me doy cuenta de que aquí es la primera vez que aparece el número primo 3, ¿cierto? Aquí es la primera vez que aparece el 11. Por aquí es la primera vez que aparece 37. En el siguiente es la primera vez que aparece 101. Aquí es la primera vez que aparece 41, pero también es la primera vez que aparece 271. Y en el último caso es la primera vez que aparece 7 y la primera vez que aparece 13. Ahora, eso no es todo. Hay algunas cosas adicionales. Aquí es cierto, era la primera vez que aparecía el factor primo 3. Pero también es la primera vez que veo que el C3 está elevado al cuadrado. Así que podríamos indicar que puede ser 3 o 3 al cuadrado. Muy bien, el único problema es con el 3, porque todos los demás tienen exponente 1. Al mirar la tabla, me doy cuenta que aquí, bueno, ya no hay novedad porque está el 3 al cuadrado, pero me doy cuenta que aquí sí hay una novedad. Es la primera vez que aparece 3 al cubo. Así que podríamos decir que en el caso de 3 nueves, también un factor característico es 3 al cubo. Estos valores que tengo aquí, que son 9 valores, son los que yo tengo que recordar a quién pertenecen. ¿De acuerdo? Porque si recuerdo a cuántos 9 pertenecen en esta tabla, podré rápidamente calcular la cantidad de cifras periódicas que tienen. Bien. A ver, una capturita, por favor, para poder continuar. ¿Listo, muchachos? Bien, si ya tenemos la captura,
Entonces regresemos a lo nuestro. Bien. A ver. Por aquí. Ya tenemos nuestra tabla de nueves. Ya está completa. ¿Listo? Bien. Lo que habíamos dicho, ¿no? La cantidad de cifras periódicas es igual a la cantidad de nueves. A la cantidad de nueves. ¿Cómo voy a saber la cantidad de nueves? Mirando cómo voy a trabajar aquí. ¿De acuerdo? En el denominador de la fracción irreductible. Por aquí, Kenneth nos hace un comentario muy adecuado. Tienes razón, Kenneth. Aquí en este último es 3 al cubo. 3 al cubo. Tienes razón. Ha habido un error ahí de tipeo. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Tengo 8 sobre 42. Ya. Primero, nosotros no podemos predecir la cantidad de cifras hasta no tener una fracción irreductible. Me doy cuenta, profe, que 8 y 42 no forman una fracción irreductible. El 8 y el 42 se pueden simplificar. Entonces, al simplificarlo, 4 sobre 21. Muy bien, profe, tengo al 3 y tengo al 7. Bien, vamos a ver cómo trabajarlo. ¿Ya? Es cierto que aquí están siguiendo, digamos, la parte matemática, digamos, están siguiendo los criterios estrictamente matemáticos, pero vamos a verlo de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Más práctica. A ver, cuando nosotros hablábamos de 3, 3 era factor característico de un solo 9. Entonces, hablaríamos de que este 3 nos debe de generar solo una cifra periódica. Cuando hablamos de 7, se me genera 6 cifras periódicas, ¿cierto? Entonces, tengo al 3 para una cifra periódica, al 7 para 6 cifras periódicas. Y la forma práctica sería calcular el mínimo común múltiplo de 1 y de 6. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 1 y 6? Profe, 6. Entonces, con este mínimo común múltiplo, yo ahora puedo decir que 4 sobre 21 me debe de generar 6 cifras periódicas. Nosotros podemos rápidamente corroborar ese hecho, ¿no es cierto? Si tomamos nuestra calculadora y dividimos 4 entre 21, nos vamos a dar cuenta que el resultado es 0,190476. Y de ahí vuelve a empezar, ¿no? 1904. Probablemente en tu caso te salga 0,5 por el redondeo, ¿de acuerdo? Que tiene la calculadora. Pero me voy dando cuenta de que aparecen 6 cifras periódicas. Matemáticamente, el criterio aceptado matemáticamente es mirar nuestra tabla de nueves y decir, ¿dónde veo que estén juntos el 3, el factor primo 3, con el factor primo 7? Profe, el factor primo 3 con el factor primo 7 lo veo por primera vez, así como están juntos, en 6 nueves. ¿De acuerdo? Pero este método nos permite trabajar con otras situaciones. Un ejemplo. A ver, un ejemplo. Aquí. ¿Qué pasaría si me dicen tenemos 2 sobre 41 por 7 por 101? Por poner un ejemplo. Profe, matemáticamente tendría que averiguar dónde aparece por primera vez estos 3 factores juntos en la descomposición canónica de nueves. Y profe, eso no me va a ser posible porque yo solamente conozco hasta 6 nueves. ¿Cuándo aparecerá? Puede aparecer en 12, en 24, en 30, no sé. Bueno, no te preocupes, usamos la forma práctica. 41. Profe, el 41 es característico de 5 cifras. El 7 es característico de 6 cifras. Y el 101 es característico de 4 cifras. Entonces, voy a tomar mínimo común múltiplo de 4
de 5 y de 6. Muy bien. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 6? Profe, eso me debería de dar 60, ¿no es cierto? 60 es 15 por 4, 60 es 12 por 5, 60 es 6 por 10. Ah, profe, entonces, este 60 me va a indicar que se van a producir 60 cifras periódicas. Entonces, yo te recomiendo que si tienes más de un factor característico, trabajes con este método, el método del mínimo común múltiplo. Porque de caso contrario, si lo hacemos estrictamente matemático, habrá que averiguar dónde aparece por primera vez todos estos factores primos juntos. Claro, no te asustes con esta expresión, porque San Marcos no te va a preguntar una expresión así, con 60 cifras periódicas, jamás. ¿De acuerdo? San Marcos generalmente se ciñe a la tabla de nueves y entonces, como se ciñe a esta tabla de nueves, nosotros podríamos utilizar el criterio estrictamente matemático. Pero siempre es bueno tener herramientas adicionales. Si tú revisas problemas por tu cuenta y te encuentras con situaciones como esta, ya sabes qué hacer. Mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Mínimo común múltiplo. A ver, vamos a regresar a nuestro ejemplo original y veamos si efectivamente es lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Como vemos, el 3 y el 7 está en 6 nueves y por lo tanto generan 6 cifras periódicas. ¿Bien? Vamos a ver ahora la fracción generatriz. Ya hemos aprendido, ¿no? El tipo de fracción que nos genera un periódico puro. Hemos aprendido a determinar la cantidad de cifras y ahora vamos a ver su fracción generatriz. Ya, la fracción generatriz es bastante sencilla. ¿Por qué? Esto que está aquí lo puedo escribir directamente como 5 novenos. Recuerda que los nueves eran, digamos, los que nos decían cuántas cifras periódicas había. Como aquí tengo una sola cifra periódica, habrá un solo 9. Cuando yo tengo dos cifras periódicas, habrá en el denominador dos nueves. Y fíjate lo que ocurre en el numerador. El numerador es simplemente copiar el número que está. El 5 va aquí, el 32 va aquí. Así que, por ejemplo, si nos ponen esta expresión, creo que entendemos que será 715 sobre 999, ¿cierto? Inmediato. Así que con la fracción generatriz de los periódicos puros no debemos de tener problemas, salvo que nos encontremos con esta situación. ¿De acuerdo? Profe, si yo me encuentro con esta situación, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver. Nosotros, frente a esta situación de tener, perdonen ustedes, frente a esta situación de tener un número entero con una parte periódica, deberíamos de pensar así. Deberíamos decir, esto que está aquí se puede escribir como 4 más 0,63 periódico. Dicho de otra manera, esto es 4 más 63 sobre 99. Si hacemos esta operación, ¿de acuerdo? Esto sería 4 por 99 más 63 sobre 99. ¿Bien? Listo. De forma práctica, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el 463, restarle 4 y dividirlo sobre 99. Profe, ¿qué hizo? Tomé todo el número y le resté aquello que no se repetía. ¿Qué cosa era lo que no se repetía? Profe, el número que no se repite es 4, así que se lo resto. Y divido sobre 2 nueves. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Este 463 lo puedo escribir como 4 por 100 más 63 menos 4. 100 veces 4 menos un 4 me dará 99 veces 4. ¿Más quién? Más un 63. ¿Sobre quién? Sobre 99. Y ahora me doy cuenta que
esta expresión obtenida de forma práctica es igual a la obtenida de la forma más larga, separando la parte entera de la parte decimal. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengamos este tipo de expresiones, vamos a trabajar de forma práctica. No sé si le quieras tomar una captura, porque lo voy a borrar. ¿Listo? ¿Lista la captura? Bien, entonces borramos. Bueno, como te decía entonces, frente a este tipo de situaciones vamos a trabajar la forma práctica. 463 menos 4 sobre 99. Haciendo las operaciones me da ese resultado. Aquí, ¿cómo sería? De forma práctica, 536 menos 53 sobre un 9, ¿no? Porque solamente hay una cifra periódica. Aquí, de forma general, ¿cómo sería? ABC menos A sobre 99, ¿cierto? Muy bien. El otro tipo de decimal inexacto es el periódico mixto. El periódico mixto tiene una característica. Lo voy a reconocer porque en la descomposición canónica del denominador de la fracción irreductible, ¿qué debo de encontrar? Debo de encontrar al factor primo 2, o en todo caso al factor primo 5, podría ser que estén juntos 2 y 5. Disculpen ustedes, pero acompañados de otros números primos. ¿Por qué, profe? Porque los periódicos mixtos es la unión de lo que habíamos aprendido en decimales exactos con lo que habíamos aprendido en periódicos puros. Los junto. El exacto, ¿cuál era la característica? Factor primo 2 y 5 en la descomposición canónica del denominador. Y en los periódicos puros, cualquier número primo en el denominador, salvo 2 y 5. Cuando los junto, ¿quiénes aparecen? 2 o 5 acompañado de otro número primo. ¿De acuerdo? Y para poder nosotros conocer las cantidades de cifras, vamos a seguir los mismos criterios. Mira, tengo una parte que no se repite y una parte que se repite. Lo que no se repite es la parte no periódica. Parte no periódica. No periódica. Entonces se comporta como si fuera un decimal exacto. Y aquello que se repite es la parte periódica. ¿De acuerdo? Se comporta como periódico puro. Mira tú, 5 al cuadrado. Profe, factor 5 viene de un decimal exacto. Me fijo en el exponente. ¿Cuál es el exponente? 2. Debe de haber dos cifras no periódicas. Ahí está, el 1 y el 3. El 11, factor característico de dos nueves. Profe, dos cifras que se repiten, dos cifras periódicas, 4 y 5. Muchas gracias, Kenneth. Aquí, en nuestro siguiente ejemplo, descomposición de 4040. 2 al cubo por 5 por 101. Profe, entre 2 y el 5 el mayor exponente es el 3. Por lo tanto, tres cifras no periódicas, 0, 1 y 2. Ahí están mis tres cifras periódicas. Y 101 era factor característico de 4 nueves. Ahí están mis cuatro cifras periódicas, 6, 2, 3 y 7. Así que, dicho de una manera sencilla, en los periódicos mixtos, todo lo que tengo que hacer es recordar qué cosa ocurría con los exactos y qué cosa ocurría con los periódicos puros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la cantidad de cifras no periódicas se comporta como decimal exacto y la cantidad de cifras periódicas se comporta como en los decimales periódicos puros. Tenemos aquí un ejemplo. 2 al cubo por 5 al cuadrado por 3 por 101. ¿Cuántas cifras nos va a generar? Vamos a ver. En la parte no periódica, profe, 3 cifras, porque 3 es el mayor exponente entre el 2 y el 5. 3 cifras que van a aparecer una sola vez y que no se van a repetir más. La parte no periódica. Y en la parte periódica,
Profe, la primera vez que veo al 3 y al 101 juntos es en 4 nueves, como dice Eliana. ¿Es cierto? Entonces tendrá 4 cifras periódicas. Ahí está. Mayor exponente 3. Aquí, divisor de 4 nueves. Y tendremos entonces 3 cifras no periódicas y 4 periódicas. ¿De acuerdo? Como ves, es bastante sencilla la cosa. ¿Cuál es su fracción generatriz? Sencillo. Mira, nosotros tenemos esta expresión. ¿De acuerdo? Esta expresión. Bueno, en la fracción generatriz vamos a fijarnos en el denominador primero. Por cada cifra no periódica, nosotros poníamos, un ratito voy a conectar la laptop. Listo, me sale ya mensaje de batería baja. A ver, regresemos. El 7 es la parte no periódica. Se comporta como decimal exacto. Recuerda, por cada cifra de un decimal exacto había un 0. Y aquí tengo un 5 periódico. Y recuerda que por cada cifra periódica poníamos un 9. Así que lo que vamos a colocar en nuestro denominador será un 9 seguido de un 0. Un 9 seguido de un 0. Nada más. Y en el numerador copiaremos 75 menos 7. ¿Por qué? Acuérdate la regla del periódico. En la regla del periódico decíamos, copiábamos todo y le restábamos la cifra no periódica, la que no se repetía. En este caso, la que no se repite es un 7. 75 menos 7 sobre 90. Otro ejemplo. A ver, aquí, ¿cómo sería? Profe, en el numerador, 815 menos 8, porque el 8 no se repite. ¿Sobre quién? 2 nueves por el 15 y un 0 por el 8. Ahí está, 815 menos 8 sobre 99 seguido de un 0. Hacemos la operación, 807 sobre 990. Aquí, el 92 es lo que no se repite, el 7 se repite, será 927 menos 92 sobre 900. Un 9 seguido de 2 ceros. 2 ceros porque hay 2 cifras no periódicas, Alexander. ¿De acuerdo? Operamos, me sale eso. A ver, este, ¿cómo sería? A ver, espero sus participaciones. ¿Cómo sería? Muy bien, Kenneth. 453 menos 45 sobre 90. Muy bien. ¿Y en este? A ver, participen. Díganme cómo sale. Muy bien. 29.046 menos 290. ¿Por qué? Profe, 29.046 todo el número. ¿Por qué le resto 290? Porque 290 es lo que no se repite. Lo que no se repite. Siempre tenemos que restar lo que no se repite. ¿Sobre quién? 990, ¿de acuerdo? Muy bien, Joseph, muy bien. Y ahí, de manera general, ¿cómo podríamos plantearlo? A ver. Muy bien, Denis. ABCD menos AB, ¿sobre quién? Sobre 990. Muy bien, muchachos. Creo que quedó clara la cosa, ¿no? Acuérdense, la cantidad de nueves está relacionada con las cifras periódicas, la cantidad de ceros con las cifras no periódicas. ¿Bien? A ver, una aplicación, un problemita. Dice, sea A el número de cifras no periódicas y B el número de cifras periódicas del número decimal que corresponde a la fracción 7 sobre 108. Nos piden hallar B menos A. Recordemos, lo primero es averiguar si la fracción es irreductible. Profe, 108 no tiene séptima, ¿no es cierto? No tiene séptima, así que es irreductible. Segundo paso. Vamos a averiguar quién es.
el 108 para poder determinar la cantidad de cifras no periódicas y la cantidad de cifras periódicas. Profe, 108 es 2 al cuadrado por 3 al cubo. Profe, la A, que representa la cantidad de cifras no periódicas, es igual al exponente de 2 o 5. En este caso, el exponente de 2 vale 2. Así que, profe, automáticamente el 2 al cuadrado me genera 2 cifras no periódicas. Pero, profe, 3 al cubo, ¿factor característico de quién? Ah, profe, 3 al cubo es un 27, factor característico de 3 nueves. ¿No es cierto? Entonces, debería de generarme 3 cifras periódicas. Me pidieron la diferencia, 3 menos 2. Y eso me daría 1. Muy bien, Eliana, muy bien. ¿No es cierto? Muy bien, Kenneth. Correcto. Muy bien, chicos. Con eso, nosotros entonces hemos pasado a ver, miren que es examen de admisión, hemos pasado a ver el íntegro de nuestra parte teórica el día de hoy. Como ves, todo se resume en averiguar, ¿qué cosa? ¿Cuántas cifras, ¿no? Periódicas o no periódicas se generan? Luego, averiguar cuál es su fracción generatriz. Y eso es bastante sencillo, porque solamente hay de forma sencilla 2 casos, ¿no? Exacto y periódico puro. Porque el periódico mixto es la combinación de estos dos. Estos dos los combino aquí. Para decimal exacto, ¿cómo reconozco que una fracción me genera un decimal exacto? Ah, profe, primero, la fracción debe de estar en su expresión irreductible. Y solamente me fijo en el denominador. El denominador solamente puede tener factores 2 o 5 para que me genere un exacto. Si hay un número primo diferente de 2 o de 5, me genera un periódico puro, ¿cierto? Si veo al 2 y al 5 acompañado de otro número primo, automáticamente mixto. Bien. Cantidad de cifras. En un decimal exacto es el mayor exponente, ya sea el mayor exponente de 2 o el mayor exponente de 5. Y en un periódico puro, ah, profe, eso dependerá de los factores característicos de la tabla de nueves. En un mixto, junto estas dos ideas, como está en nuestro ejemplo, en nuestra aplicación de examen de admisión. ¿Cierto? Fracción generatriz, sencillo. Para un decimal exacto, en el numerador copio todo el número y en el denominador un 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? La misma cantidad de cifras decimales que tenga. En un periódico puro, si no tiene parte entera, no me preocupo, copio todo el número y lo divido entre tantos nueves como cifras periódicas haya. 2 cifras periódicas, 2 nueves. 3 cifras periódicas, 3 nueves. ¿Cierto? Si tiene parte entera, entonces en el numerador procedo a restar. Copio todo el número menos la parte que no se repite, que es la parte entera. ¿Sobre quién? Sobre nueves, porque eso es lo que nos dice. ¿Qué pasa en un periódico mixto? Profe, todo el número menos la parte que no se repite en el numerador. Y en el denominador, tantos nueves como cifras tenga la parte periódica y ceros como cifras tenga la parte no periódica. Eso es todo lo que nosotros debemos de conocer el día de hoy. El día de hoy tú te tienes que ir de esta sesión de clase con esas ideas. ¿De acuerdo? Si te vas con esas ideas, créeme que cumpliste el objetivo de la sesión del día de hoy. Dice, ¿cuál es la última cifra al expresar 13 sobre esta expresión como un número decimal? Muy bien, Yasumi también nos da las claves. Muy bien. Vamos a ver cómo trabajamos esta expresión, ¿de acuerdo? Lo primero es identificar el tipo de decimal que se genera. Observen ustedes que en el denominador de esta fracción, que es irreductible, solamente hay factores 2 y 5. No hay nada más. Nada más.
Entonces, me va a dar un decimal exacto y me piden la última cifra, me piden X. Muy bien. Esta es mi expresión, ya resumida. Y esto que está aquí lo puedo pasar a una fracción generatriz, si quisiera. ¿No? Bueno, son 7 cifras, así que ahí está mi fracción generatriz. Bien. Bueno, simplificamos un poco, ¿de acuerdo? Se va el 5 a la 7. Muy bien. 2 a la cuarta, también lo puedo simplificar, me quedaría 2 al cubo. Y ahora todo se reduce en multiplicar, porque voy a multiplicar en aspa. Este 2 al cubo pasa a multiplicar, así que la última cifra es lo mismo que decir 13 por 2 al cubo, o 13 por 8. ¿Cuánto es 13 por 8? Profe, 13 por 8 vale 104, así que termina en 4, ¿no es cierto? Muy bien, a todos los que dijeron clave B para el primer problema, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, perdón, pensé que iba a aparecer marcado. Una captura. ¿Listo? No se preocupen si no llegan a capturar todas las diapositivas. Luego paso, digamos, todas las diapositivas para que puedan capturar aquellos que les faltan. Muy bien, siguiente problema. Ya en el siguiente problema nos piden calcular a más b más x más y más z en esta expresión. Pero, profe, hay un problema. Ya, las últimas cifras, bueno, ¿cómo las hallaré? Sé cómo hallar la última cifra, acabo de ver cómo se halla la última cifra. Pero las últimas, las 3 últimas, profe, está un poquito complicado. Vamos a ver que no es tanto. Para las 2 primeras es muy sencillo, muy sencillo. ¿Por qué? Divide, ¿de acuerdo? Vamos a dividir para encontrar las 2 primeras, ¿de acuerdo? Entonces, divido 18 entre 247. Profe, ¿cómo hago la división? A ver, recordemos cómo se hace la división de un decimal. Cuando yo necesito hacer esta división, lo que voy a hacer es primero agregar un 0 y una coma. ¿De acuerdo? Porque 18 entre 247 será 0 enteros. No es posible encontrar un entero que cumpla con esta condición. Le pondré la coma para indicar que voy a obtener un decimal. Inmediatamente pongo la coma, aquí junto al 18 debe de aparecer un 0. Automáticamente. ¿De acuerdo? Y me pregunto, ¿180 lo puedo dividir entre 247? No, profe. Aparece otro 0. Como tengo que seguir haciendo la división, lo normal sería que baje el otro número, pero profe, no tengo más números. Entonces, ¿qué hago? Pongo un 0. Cada vez que quieras encontrar la siguiente cifra, pondrás un 0. Profe, ahora sí puedo dividir 1800 entre 247. ¿Bien? ¿A cuánto? A 7. Porque me da 1729 y me dará residuo 71. Si yo quisiera continuar dividiendo, pongo aquí un 0 más y ahora divido 710 entre 247 y me dará la siguiente cifra decimal. ¿De acuerdo? Pero como solamente estoy interesado en las 2 primeras cifras decimales, profe, ya sé que A vale 0 y B vale 7. Eso es todo lo que me interesaba. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cómo hago para encontrar las 3 últimas? Ahí el detalle. Bueno, recuerda que este decimal tiene su fracción generatriz, que es esta. ¿No? Profe, ¿pero cuántos 9? No sé, no interesa. Sé que va sobre 9. Es todo lo que sé y es todo lo que necesito saber. Bien. Y ahora vamos a utilizar aspa. 18 lo voy a multiplicar por este número de puros 9 y a 247 por este número. ¿De acuerdo? Ahí está. Evidentemente deben de ser iguales. Bien. Profe, pero ¿cómo voy a hacer la multiplicación si no conozco? Listo, tú no te preocupes. Mira cuántas cifras nos piden. Profe, me piden solamente 3 cifras. Entonces, tú no te preocupes por todos estos 9. Tú solamente toma 3 cifras, las 3 últimas. Así que esto se convierte en realidad
en un 18 por 999. ¿De acuerdo? 18 por 999. Olvídate que hay más 9 adelante, no te interesan. Si me pidieran 2 cifras por 99, 3 cifras por 999, 5 cifras, tendré que poner 99.999. Hago la multiplicación y sigo fijándome solo en las últimas cifras. Profe, si yo divido 18, voy a ponerlo por aquí, lo voy a escribir. Si yo multiplico 18 por 999, porque acuérdate, solamente me interesan las 3 últimas cifras de cada numeral. Al multiplicar 18 por 999, me da 17.982. Y fíjate que de este 17.982, solo estoy interesado en las 3 últimas cifras que son las que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Es todo lo que me interesa. Muy bien. De manera similar voy a trabajar la otra expresión. En la otra expresión solamente me interesará 247 por las 3 últimas cifras de este numeral, que serán ZXY. Profe, pero si voy a multiplicar 247 por ZXY, tengo que reconstruir la multiplicación. Correcto, vamos a reconstruir la multiplicación, cuyo resultado ya conozco. Debe terminar en 982. ¿Y qué vas a hacer? Algo muy sencillo. Vas a empezar a buscar los valores que cumplan con la condición, pero vas a truncar todo en 3 cifras. Es decir, todo lo que venga en este lado no nos importa. ¿De acuerdo? No nos importa. Salga lo que salga, salga el valor que salga. Yo solamente voy a ceñirme a las 3 últimas cifras. Profe, este 2 debió haber estado en esta posición. Así que por aquí aparece el 2. Profe, y por 7 debe de terminar en 2. Profe, la única situación viable es que sea 6. 6 por 7, 42. ¿No es cierto? Profe, pero si sale 42, llevo 4. 6 por 4, 24. Más 4, 28. Entonces la siguiente cifra será un 8. Y llevaremos 2. 6 por 2, 12. Y 2 que estaba llevando 14. Solamente me interesa el 4. Recuerda que lo que estaba antes ya no te interesa. Profe, este 2 bajó, pero 8 más el número que está acá debe terminar en 8. Así que este número que debería de estar acá en esta posición es un 0. 7 por ¿cuánto me da 0? Profe, el único caso es que sea 0 el valor de X. 0 por cualquier cosa sigue siendo 0, así que aparece otro 0 ahí. Bien. Finalmente, verifico que no esté llevando nada, ¿no? Aquí 8 más 0, 8, no llevo nada. Si llevara, tengo que tener en cuenta que estoy llevando la siguiente columna. 4 más 0, más el número que aparezca aquí, debe de darme 9. Profe, eso significa que ahí debe de aparecer un 5. Y para que 7 por z termine en 5, automáticamente z vale 5. ¿Listo? Ya tengo los valores que necesitaba. Ahora debo de sumar todos. La suma de los 2 primeros me da 7. La suma de los 3 últimos me da 11. Así que la suma de todos debería de darme 18. Y mi respuesta entonces será 18. 18. Muy bien. Captura, muchachos, y seguimos. Bien. Siguiente. Voy a borrar aquí. Listo. A ver. Dice, si la fracción generatriz
Y esta que está aquí, o bueno, la fracción simplemente no genera tricino, la fracción genera un decimal periódico mixto con A cifras no periódicas y con B cifras periódicas, halle A más B. Recuerda que lo primero consiste en determinar que la fracción sea irreductible. Si no tengo fracción irreductible, no puedo hacer nada. Profe, 36 tiene cuarta. Este número, que es 1.400.000, también tiene cuarta. Así que puedo simplificarlo. ¿Ya? Y me debe de dar un numeral de esta forma porque dice que es periódico mixto. A cifras en la parte no periódica y B cifras en la parte periódica. Muy bien, al simplificar la fracción me queda esto. Han hecho la descomposición canónica para poder simplificar rápido. Bien, ¿quién es A? La parte no periódica. Por lo tanto, la cantidad de cifras dependerá del mayor exponente, de 2 o de 5. Profe, 2 está elevado a la 4, 5 está elevado a la 5. Entonces, profe, me doy cuenta que mayor es el 5, por lo tanto, de forma automática, A vale 5. Profe, este 7 está relacionado, por ser un número primo diferente de 2 y de 5, con la parte periódica. Y tengo que averiguar en cuántos 9 está este 7. Profe, 7 es factor característico de 6 9, ¿no es cierto? Y por ser característico de 6 9, como ves ahí en la tabla, debe de producirme 6 cifras periódicas. Profe, me piden A más B, ya lo tengo. A más B vale 11. ¿Listo? Sencillo el problema porque simplemente teníamos que determinar cantidad de cifras. Muy bien, ¿lo capturaron? Seguimos. Problema 4. Ya, en el problema 4 la suma de estas dos fracciones me da esta expresión. Me pide calcular el valor de A más B si A y B son enteros positivos. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a operar estas dos fracciones y vamos a convertir este decimal periódico mixto en una fracción. ¿De acuerdo? A ver, el decimal periódico mixto en fracción sería 1327 menos 13, que es la parte no periódica, sobre 990. Dos cifras periódicas y una no periódica. Por eso 2 nueves y un 0. Muy bien. La operación de A sobre 11 más B sobre 5 me debe de dar 5A más 11B sobre 55. Y eso debe de ser igual a mi fracción que acabo de encontrar. Simplificamos, ¿no? Al simplificar, profe, me sale 73 sobre 55. Profe, si los 55 son iguales, porque son los denominadores iguales, los numeradores también deben de ser iguales. Bien. Y aquí vamos a buscar la pareja de números que cumpla. Bien. Aprovechémonos de que está un factor 5, hay un coeficiente 5. ¿Por qué me quiero aprovechar de esto? Porque todo número multiplicado por 5 solamente tiene dos opciones. O bien termina en 0 o bien termina en 5. Si esto termina en 0, entonces obligo que 11b termine en 3, porque recuerda, es 73. Entonces debe terminar en cifra 3. Muy bien. Para que 11b termine en 3, profe, b podría ser 3, 33, ¿no? La otra posibilidad, ahí está, b3, como me da 33, esto tendría que ser 40, a vale 8. La otra posibilidad es que, dado que esto termina en 5, esto termine en 8. Profe, 11 por 8, para que me dé una terminación 8, 11 por 8 sería 88. Profe, 88 es mayor que 73. Y acá debería de ser 88 más algo. Entonces, en este lado, profe, me voy a dar cuenta de que sale más de 88. Y aquí solamente tengo 73. Profe, por mucho que no quiera, esto no es posible, porque para que cumpla la condición, como ves,
A tendría que ser negativo. Negativo. El problema es que A y B, ¿qué cosas son? Valores enteros y positivos según la condición que nos dan. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos piden A más B, así que ya sabemos que A más B valdría 11, ¿no? Y esa es nuestra respuesta. Captura, muchachos. ¿Listo? Seguimos. Problema 5. Tenemos esta expresión 28 sobre DA que me debe de dar un periódico puro de 3 cifras. Y me piden calcular A más B más C. Considere que 28 sobre DA es irreductible. Muy bien, tengo esa expresión. ¿De acuerdo? Ahora, profe, si tiene tres cifras periódicas, debe de corresponder a 3 nueves. Y recuerdo que los factores característicos de 3 nueves son 27 y 37. ¿De acuerdo? 27 y 37. Profe, pero si yo pusiera aquí 27, numerador 28, denominador 27, el numerador es mayor que el denominador. Numerador mayor, denominador menor, me da fracción impropia. Y significaría que el resultado tiene que ser más de 1. Profe, yo veo que aquí es 0, y algo. Es menor de 1. Por lo tanto, DA no puede ser 27. DA tendría que ser 37. ¿De acuerdo? A ver, es irreductible. Bueno, te dicen que no puede ser múltiplo de 2 ni múltiplo de 7, porque si fuese múltiplo de 2 podría simplificar con el 28. Si fuese múltiplo de 7 también. Así que, por ser parte entera, que es 0, DA es mayor que 28, lo que te decía. Origina 3 periódicas, así que necesariamente tiene que ser 37. Muy bien, 28 entre 37, dividimos, me da 0,756. Ya sé que A vale 7, B vale 5, C vale 6 y bueno, D, si quisiéramos, debería de valer 3. Claro, me han pedido solamente la suma de A más B más C. A más B más C valdría 18, ¿no? Aquí creo que han cometido un error, sí, han sumado todo, me da 21, pero en realidad la respuesta no es 21, la respuesta es 18, ¿de acuerdo? 18, A más B más C, 18. Captura, muchachos, y seguimos. Bien, vamos, siguiente problema. Dice, ¿se cumple qué? Y me dan ahí la suma de dos decimales, un mixto y un exacto, y me genera como resultado un mixto. Y me piden calcular A más B. Bueno, veamos. Profe, ¿qué hago para poder operar? Necesariamente convierte todo a fracción generatriz. Para el primer caso, AB menos A sobre 90. Para el segundo caso, BA sobre 100. Y para el tercer y último caso, 553 menos 55 sobre 900. Bien. Todo convertido a fracción generatriz. Bueno, ahí tenemos descomposición polinómica de cada uno de los numeradores, ¿no? Aquí ya hemos hecho la operación y todo lo que tenemos que hacer es multiplicar todo por 900 para eliminar los denominadores. Al multiplicar por 900 me quedaría 10, porque 900 entre 90 me queda 10, 10 veces esta expresión, más 900 entre 100, 9, 9 veces esta expresión, igual a 498. ¿Listo? Operemos. Aquí 10A menos A, 9A por 10, 90.
más 9, 99 veces A. Aquí tendríamos 10B más 90B, que me daría 100 veces B, igual a 498. Ya, nuevamente puedo aprovecharme de que aquí es 100 veces B. B por 100, o cualquier número por 100, termina siempre en dos ceros. Así que si esto termina en dos ceros, este 98 del resultado se lo debemos a 99 veces A. 99 por cuánto termina en 98. Profe, sencillo. Siempre y cuando A valga 2, ¿no? Porque 99 por 2 me daría 198. Y si ya tengo 198 para 498, me faltan 300. Por lo tanto, B vale 3. Ya está, tengo el resultado de A más B. ¿Cuánto vale A más B? 5, nada más, ¿no? Y la clave sería la clave A. Bien, captura, muchachos, a ver. Listo. Muy bien, chicos. Algunas correcciones en la domiciliaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la pregunta 8, debería de figurar halle el menor valor de A. Si haces esa corrección, esa precisión, la clave te debe de salir A. Y en la pregunta 9, si bien es cierto, las claves que están al final de la página, dice que la clave es B, en realidad hay un error y la clave debe de ser D. ¿De acuerdo? Debe de ser D. Muy bien, chicos. Vamos a pasar por aquí. Para los que les faltó, desde el problema 1, tómenle captura. A ver, por aquí nos pide Eliana las domiciliarias. Eliana, tenemos un pequeño problema. Ya, ¿cuál es el problema? El problema es de que los profesores de aritmética, hay varios que han salido de vacaciones y no hay, digamos, personas que puedan resolver las domiciliarias. Entonces, digamos, se ha procedido a simplemente revisarlas y ver si es que hay algún tipo de corrección, pero es por falta de profesores para poder hacer los solucionarios, ¿de acuerdo? Sí, me imagino, Kenneth. Lo que pasa es que no todas las planas tienen la misma cantidad de profesores, ¿de acuerdo? En este mes han salido cerca de 7 profesores de aritmética de vacaciones. Yo, por ejemplo, estoy regresando de vacaciones, ¿no? Estoy cubriendo a profesores que han salido. Entonces, ahí está el detalle. Los que hemos quedado somos 6 profesores nada más. Imagínate. 6 profesores para poder hacer todo el material, ya no nos alcanza el tiempo. Con las justas tenemos tiempo para resolverlas dirigidas en PowerPoint. Gracias, Kenneth. Muchas gracias por tu comentario. Eric. Ay, Eric. Eso de la chocolatada virtual puede ser. Pero yo no sé por qué tenemos la costumbre de tomar chocolate caliente cuando estamos en pleno verano. A ver, Susan, no te preocupes. Sí, pues aquí hace calor. Tendría que ser en todo caso panetón con helados. O chicha, claro. Una chicha morada, claro. Chicha de jora virtual, dice Joseph. Bueno, si le gusta la chicha de jora, normal, no hay problema. Yo sí, personalmente no. La chicha de jora no me gusta. Muy bien. A ver, voy a compartir las pizarritas que hice también para que ustedes puedan hacerle la captura. Ahí está la pizarrita que hice. A los que les faltó hacer la captura. Listo. Ya. Y vamos a hacer un breve recuento, ¿ya? Así como para ir finalizando ya la idea. Y que, digamos, te quede algo así como un resumen de todo el tema que hemos visto el día de hoy.
Ya, cuando nosotros hablamos de números decimales, hay tres posibilidades, ¿no? Que en realidad se resumen solamente en dos, porque están los decimales exactos y están los inexactos. Son los inexactos los que, a su vez, se dividen en dos grupos. Por un lado, los periódicos puros, y por otro lado, tenemos a los periódicos mixtos. Ya. Independientemente de qué tipo de decimal esté analizando, recuerda, para determinar el tipo, un ratito voy a mover esto aquí, que tengo varias ventanas, tengo la ventana del chat, tengo varias ventanas abiertas y me tapa. Ya, para determinar el tipo de decimal que se obtiene, o en todo caso, la cantidad de cifras decimales, la fracción, voy a ponerlo de otro color, la fracción debe ser irreductible. Entonces, siempre que estén pensando en determinar qué tipo de decimal obtienen o cuántas cifras hay, necesariamente tienen que garantizar que la fracción sea irreductible, necesariamente, ¿de acuerdo? Ahora, si queremos determinar la cantidad de cifras decimales, todo dependerá. ¿De qué? Profe, del tipo de decimal que tenga. Porque si tengo un decimal exacto, entonces yo me fijo en el mayor exponente de 2 o en todo caso de 5 de la descomposición canónica del denominador. ¿De acuerdo? Por otro lado, si tengo un periódico puro, ¿qué debo de hacer? Muy sencillo. Para determinar cantidad de cifras, debo de buscar el factor característico en la tabla de nueves. Y por último, si se trata de un periódico mixto, lo que debemos de hacer es usar los dos criterios anteriores. Recordando que la parte no periódica se comporta exactamente igual que en el caso de un decimal exacto y que la parte periódica se comporta exactamente igual que un periódico puro, ¿no? Y finalmente, lo que debo de recordar es las llamadas
fracciones generatrices. Y para la fracción generatriz, la idea es bastante sencilla. Si yo tengo un decimal exacto que sea de la forma que está aquí, lo único que debo de hacer es fijarme en cuántas cifras hay. Imaginemos que hay m cifras. M cifras decimales. Entonces, esto será igual a todo el número en el numerador y en el denominador un 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? La misma cantidad que cifras tiene nuestro decimal, ¿no? Si tiene m cifras, habrán m ceros. En un periódico puro, la idea es bastante parecida, ¿no es cierto? Averiguamos cuántas cifras periódicas hay. Si tenemos m cifras periódicas, entonces lo que hacemos es, en el numerador copiamos todo nuestro número decimal y en el denominador ponemos 9, ¿no es cierto? ¿Cuántos 9? La misma cantidad de 9 que cifras teníamos. Salvo un detalle, ¿no? Cuando hay una parte que no se repite. Cuando hay una parte que no se repite, entonces tengo que restarlo. Una aclaración, y es bueno lo que nos dice Kenneth. Por aquí Kenneth me hace una aclaración y me dice, profe, en lugar de escribirlo así, el denominador puede escribirlo así. Y es perfectamente válido, ¿no es cierto? Perfectamente válido. Cualquiera de las dos opciones, perfectamente válida. Muy bien, chicos, a ver una captura para que les quede ya a manera de resumen. Muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, cosa que lo aclaramos antes de ir terminando la sesión del día de hoy. Muy bien, Kenneth, ¿listo?